El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en la jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. El título oficial en la liturgia de la Iglesia de esta celebración es Jueves Santo en la Cena del Señor. Es decir, el centro de la celebración es la Cena del Señor. En otras confesiones cristianas se celebra la condena de Jesús, la muerte de Jesús. La Iglesia Católica quiere hoy celebrar la Cena. ¿Por qué? Porque esa cena tiene un profundo significado, tan profundo que es el que marca nuestra condición de cristianos. Seguramente Jesús celebró esa cena tal día como hoy de manera intencionada. Sabéis que la Pascua de los judíos se celebraba el sábado. ¿Recordáis? Lo oiremos mañana en el relato de la Pasión, cómo van a pedirle a Pilatos que les deje bajar el cuerpo de Jesús, porque el día siguiente es un día muy importante, el sábado siguiente es el día muy importante, es el día de la Pascua, y en ese día no se puede hacer esa tarea de descender a un cadáver y hacer el enterramiento, todo eso. Por eso van a pedir que les permita adelantar un día. Y es que Jesús se había adelantado un día en la celebración de la Pascua. Los estudiosos del tema dicen que seguramente Jesús estaba utilizando el rito de los esenios de Qumran
que se adelantaba un día a la celebración de los demás judíos y además lo hacía sin recurrir al rito del sacrificio del cordero, que era común en aquel momento en la celebración de la Pascua. Pero los comentaristas piensan que el Señor Jesús intencionadamente quiso celebrar esa Pascua especial. Ya no es el cordero que se sacrifica el centro de la celebración, porque el verdadero cordero sacrificado que quita el pecado del mundo es Él. El Señor Jesús es el auténtico cordero que va a quitar el pecado del mundo. Y además, durante la celebración de toda esa cena, va marcando las condiciones en las que los discípulos deben seguirle y deben anunciar el reino de Dios. Si tenéis curiosidad, estos días, entre procesión y procesión, leeros los capítulos de San Juan en los que recoge este acontecimiento de la vida de Jesús. Ahí en esos capítulos del Evangelio va apareciendo la relación que Jesús tiene con Dios, la larga oración que dirige a su Padre, va apareciendo los consejos que da a sus discípulos antes de marcharse de este mundo, es decir, va estableciendo las condiciones en las que los discípulos deben continuar el anuncio del reino cuando Él se haya marchado de esta tierra, se haya marchado de este mundo. Fijaos, yo pensaba mientras estaba leyendo ese texto, lo acabamos de oír un trocito, si yo tuviera que, ¿cómo decir? Si yo tuviera que diseñar un Dios, imaginaos que alguien me dijera, oye, ¿cómo debería ser Dios? Pues yo me imagino que iría poniendo las condiciones que ponen todas las grandes religiones. Dios es el máximo de todo, por lo tanto Dios tendría que ser el ens a se, que decían los antiguos, el que tiene el ser en sí mismo, no depende de nadie. Además, ese Dios tendría que ser todopoderoso, Él puede hacerlo todo. Y por eso, porque puede hacerlo todo, crea todas las cosas, dirige todas las cosas, orienta todo, Él es el todopoderoso. Pero además debería ser también, pues no sé, la suma belleza, ya que estoy intentando diseñar la imagen del ser extraordinario que es Dios, pues debería ser de una belleza inefable, no sé cómo explicarlo, la máxima belleza, debería ser también seguramente la máxima bondad. Bueno, eso es más o menos lo que dicen todas las grandes religiones. Dios es todopoderoso, Dios es infinitamente sabio, Dios es infinitamente bueno, también lo decimos nosotros. Pero es curioso, si os habéis fijado en la lectura del Evangelio de San Juan, el Dios que nos presenta Jesús no tiene nada que ver con eso. ¿Recordáis el texto de San Juan cuando dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y yo terminaría diciendo que envió a su Hijo a lavar los pies a aquellos patanes, Pedro, pescador, toda aquella gentucilla que se había reunido alrededor de Jesús, sin categoría humana, sin poder humano, sin importancia en aquella sociedad. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a lavar los pies a aquella gente. Y de pronto te quedas parado. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís la verdad porque lo soy. Jesús deja bien claro que Él es el Maestro y el Señor. Decir Señor en aquel momento y en aquel contexto es decir, soy Dios. Pues si yo, siendo Dios, os he lavado los pies, vosotros tenéis que aprender a hacer lo mismo. ¿Vais viendo por dónde va el Dios de Jesús? Es más, luego hay un momento en que les habla de que tiene que marcharse de este mundo y antes de marcharse, tomando el pan y el vino de la cena, lo parte, lo da a sus discípulos y les dice, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos, la sangre de la nueva alianza. El Señor Jesús se marcha en su apariencia corporal de este mundo, pero quiere permanecer con nosotros hasta el final de los tiempos. Lo había dicho,
no tengáis miedo, yo estaré con vosotros hasta el final del tiempo. Y el Señor se queda en esa presencia misteriosa del pan y el vino. Desde entonces, la Iglesia Católica siente que en la Eucaristía de cada día se hace presente el que lavó los pies de los discípulos, el que vino no a condenarnos, sino a llevarnos a la vida en plenitud. Y además le dejó a sus discípulos el encargo de que hicieran eso mismo. Haced esto en memoria mía. Cuantas veces hagáis esto, hacedlo en memoria mía. ¿Qué es hacer esto? Es tomar el pan, partirlo y decir esto es mi cuerpo con sus propias palabras, esta es mi sangre. Pero es sobre todo hacer lo que Él está haciendo, la entrega de sí mismo, la entrega a la voluntad de su Padre. Su Padre le ha enviado para anunciar el reino de paz, de amor y de justicia, pero el pecado de los hombres le ha impedido que ese reino se realice en plenitud. Y porque les estorba, lo quieren quitar de en medio. Así que Él les promete a los suyos que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, seguirá estando con ellos hasta el final del tiempo. Y así aparece lo que nosotros celebramos hoy. Aparece el inmenso misterio de su presencia en la Eucaristía. En cualquier rinconcico donde hay una misa católica está el Señor presente. En la Basílica de San Pedro, por supuesto, y en nuestra Basílica de la Caridad, pero también en la ermitica de ese pueblo donde hay media docena de cristianos que se reúnen con miedo porque son perseguidos, porque les pueden matar, y se reúnen alrededor de su Señor. Y ahí está el Dios de los cielos, el infinito Dios, metido allí con su gente, con la gente simple, con la gente sencilla. Sigue todavía lavando los pies de la gente, estando con los humildes. La Eucaristía es el símbolo de la presencia amorosa de Dios, es el mismo Dios presente en la vida de cada ser humano. Y nos dejó a algunos cuantos que perpetuemos esa tarea. El otro día salió en la televisión una discusión entre un protestante y un católico diciendo que los sacerdotes católicos no son sacerdotes. Se armó un lío allí grande y yo estaba pensando, Dios mío, pues si lleva razón, si el único sacerdote es Jesucristo el Señor, el único intercesor ante el Padre es Él, el Señor, pero antes de irse de este mundo dejó a unos cuantos el encargo de repetir lo mismo que Él había hecho. Les dejó el encargo de hacer en memoria suya aquel gesto de partir el pan, de bendecir el vino. Y así aparecen los que antiguamente llamaban presbíteros, diáconos, obispos. Somos los sucesores de aquel gesto de amor de Jesús. Él nos encargó que perdonáramos los pecados. A quien perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Vosotros recibís mi autoridad para perdonar, para limpiar el dolor, el sufrimiento del corazón del hombre. Y hoy la Iglesia quiere recordar todo este gesto de amor que apareció en esa cena, la presencia real de Cristo, el sacerdocio, el perdón de los pecados, la presencia amorosa del Señor Jesús, pero sobre todo nos dejó el último encargo. Mi mandamiento, decía Él. Los 10 mandamientos de Dios siguen ahí, están vigentes, no he venido a quitar la ley, sino a llevarla a su cumplimiento, pero yo quiero dejaros uno, mío, y mi mandamiento es que os queráis unos a otros. Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros tenéis que aprender a lavaros los pies unos a otros, y si no, no habéis entendido nada. Esto es lo que celebramos hoy, hermanos. Por eso la Iglesia ha querido llamarle la celebración de la Cena del Señor. Como veis, esta cena es algo muy importante. Nos está diciendo en quién hemos creído, nos está diciendo a qué somos llamados, nos está diciendo dónde está nuestra esperanza. Cuando en medio de las dificultades de la vida a veces andamos perdidos y no encontramos la salida, el camino, el Señor se presenta en medio de nosotros y nos dice dónde está Él, no tengáis miedo, yo estoy con vosotros. Y nos dice cómo hemos de estar, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y al final el camino nos conduce a la plenitud de la vida. Me voy a prepararos sitio
para que donde yo estoy, estéis vosotros conmigo. Nos ponemos de pie para presentar ahora humildemente al Señor nuestras peticiones.